Escuche ahora al pastor Alejandro Bullón con el resumen de la lección de escuela sabática para este sábado 16 de agosto del año 2003. Esta semana presentamos Jesús y el pacto. El otro día una señora me escribió una carta diciendo: pastor, he escuchado sus cassettes, he mirado sus videos y hay una cosa que no puedo entender. Usted siempre enfatiza el hecho de que la salvación es de Dios, que la iniciativa de la salvación es de Cristo, que el hombre no se salva porque él tiene que hacer algo, sino porque Cristo ya hizo todo en favor del hombre. Pero yo no puedo entender eso, yo no puedo aceptar eso. El hombre tiene que hacer alguna cosa. ¿Cómo es que el hombre puede recibir todo sin hacer nada? Y esta siempre ha sido una inquietud del ser humano. El hombre tiene que hacer alguna cosa. Entonces vamos a estudiar esta semana el tema del pacto. Y vamos a ver cuál es el mensaje del pacto con relación a lo que el hombre tiene que hacer. Durante el primer trimestre de este año estudiamos el tema del pacto. Un pacto es una alianza, un convenio, un contrato, un acuerdo, como queramos llamarle. El convenio, el pacto, la alianza es realizado entre dos personas o dos grupos de personas. A lo largo de la Biblia encontramos el pacto hecho por Dios con el ser humano. Eso empieza en el jardín del Edén. En realidad, después del pecado, el ser humano se encontraba en una situación desesperada. Estaba condenado a muerte, desnudo, como consecuencia de su pecado. Esa desnudez no era solamente desnudez física, en realidad esa desnudez simbolizaba la desnudez en que el hombre se encuentra después de su pecado, expuesto delante del público, la vergüenza que pasa, en fin, la vergüenza para él, para la esposa, para los hijos, para la iglesia, el dolor, en fin. Adán y Eva no tenían salida, estaban perdidos. Entonces, Dios se presenta para ofrecer la solución. Es Dios el que trae la solución. La solución para ellos en ese momento es cubrirles la desnudez. Y Dios ofrece la piel del cordero. ¿Qué es lo que el hombre tiene que hacer para salir de su situación? Solamente aceptar la piel del cordero que Dios te ofrece. Esa piel del cordero era símbolo de la justicia de Cristo. Pasa el tiempo. En la época de Noé, la humanidad estaba condenada a la destrucción por el diluvio. Entonces Dios se presenta a Noé con la idea del arca. Noé solo tiene que aceptar y obedecer por fe. ¿Obedecer qué? Obedecer y aceptar que su salvación no depende de él. Depende de algo que Dios le muestra. Y Dios le muestra un arca. Y un arca en aquellos tiempos era una locura construir un arca, y sin embargo el evangelio de Dios, que parece locura para los hombres, es salvación para los que creen. El hombre solo tiene que aceptar. Pasa el tiempo. Dios se presenta ahora a Abraham para renovar el pacto. Abraham no tenía hijos. Estaba condenado a la extinción de su nombre. Pero entonces Dios se le aparece y hace un pacto con Abraham. Y en este pacto con Abraham, Dios incluía por lo menos 4 promesas. Primero, su presencia constante. Yo estaré contigo por donde quiera que vayas. Segundo, la venida de un Mesías. La venida de un Mesías, entre esa simiente como la arena del mar, estaba embutida la promesa de la venida de un Mesías. El Mesías simbolizaba salvación para el pueblo. Tercero, la promesa de la tierra prometida.
Dios llevaría a ese pueblo para una tierra donde manaba leche y miel. Y cuarto, la promesa de la prosperidad como una nación grande y poderosa. O sea, el pacto que Dios establece con Abraham y que también estableció con Noé y con Adán, trae promesas, promesas maravillosas. La presencia constante de Dios, ese pacto también puede ser hecho contigo, para que nunca estés solo, para que nada te separe del amor de Dios. La promesa de un Salvador, la promesa de la tierra prometida, la promesa de la prosperidad. Por eso yo siempre digo que aquel que hoy día confía en Cristo y es fiel a Jesús, devolviendo lo que es de Jesús, tiene que tener una vida próspera. Puede pasar por turbulencias porque el enemigo está aquí, vivimos en un mundo de dolor, turbulencias durante un mes, un año, pero más tarde y más temprano los hijos de Dios van a recibir en doble todo lo que el diablo les puede quitar. La promesa del pacto. Pero no se queda por ahí, pasa el tiempo. Ahora Moisés está en una tierra de esclavitud con el pueblo de Israel. A Moisés Dios le promete sacar de la esclavitud de Egipto junto a su pueblo. ¿Qué es lo que tiene que hacer el pueblo? Solamente obedecer por fe. ¿Obedecer qué? Salir, confiar en la promesa divina. Es Dios el que los va a libertar con mano fuerte. No es el pueblo el que tiene que pelear. Un bando de albañiles con piedras y palos, ¿cómo podría luchar con el poderoso ejército de Egipto? Entonces no era lo que ellos iban a hacer. Su salvación, su libertación no dependía de lo que ellos iban a hacer, dependía de lo que Dios iba a hacer por ellos. Y cuando Dios les da los mandamientos a Israel, el propósito divino es hacerlo un pueblo feliz y próspero, porque los mandamientos de Dios no tenían como objetivo limitar, cercenar o amputar la libertad del pueblo de Israel. Al contrario, tenían como objetivo hacerlo un pueblo feliz y próspero. El pueblo solo tiene que aceptar, porque el mismo Dios que presentaba esos principios ofrecía las fuerzas para vivir a la altura de esos principios. Y el resultado de vivir a la altura de esos principios solamente sería felicidad y prosperidad. Pero Israel falla en el pacto con Dios. Porque Israel dice inmediatamente, todo lo que Jehová habló, eso haremos. El hombre no puede hacer nada por sí. Y esto, a veces el hombre tiene que golpearse, tiene que herirse, tiene que fracasar en la vida para entender que él no puede hacer nada por sí. Necesita la gracia divina. Israel no confió en la gracia. Confió en sus fuerzas. Y por eso fracasó. Ahora, el pacto que Dios estableció con Israel está invalidado por el fracaso humano. Es necesario un nuevo pacto, donde las leyes no solo estén en tablas de piedra, sino que los principios de las leyes estén en el corazón del ser humano. Este pacto divino con el hombre es repetido a lo largo de la Biblia una y otra vez. Tuviste hasta aquí con Adán, con Noé, con Abraham, con Moisés, con Israel, muchas veces. Todos estos pactos fracasaron. Y fracasó únicamente por culpa del hombre. En Hebreos 8:6 se presenta a Cristo como mediador de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. ¿Por qué mejores promesas? Porque ¿cuáles eran las promesas para Israel? O para Abraham, cuando Dios estableció el pacto con Abraham. Estaré contigo. Pero estaré contigo ¿cómo? Como estuvo con Israel, en forma de antorcha, de noche, de nube, de día. Estaré contigo en forma del maná que cae del cielo. Porque por su pecado el hombre no podía tener relación directa con Dios. Pero el nuevo pacto es mejor. ¿Por qué? Porque la promesa de la presencia de Dios, ¿qué dice Apocalipsis? ¿Qué pasará con nosotros en el reino de los cielos? No necesitaremos templo porque tendremos al propio Señor Jesucristo con nosotros. Es promesa cuerpo a cuerpo con Dios, allá en el reino de los cielos.
¿Qué le había prometido a Abraham? La tierra prometida. ¿Qué tierra? La tierra de Canaán. La fruta era grande, la tierra producía, pero era tierra de sufrimiento, de dolor y de muerte. ¿Qué mejor promesa se hace en el nuevo pacto? La tierra de Canaán celestial, donde no habrá dolor, no habrá muerte. Entonces, las promesas del pacto nuevo necesariamente son mejores que las del pacto antiguo. Hebreos 8:7 dice, hablando del pacto, porque si aquel primero pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo pacto. Si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto. ¿Y cuál era el defecto del primer pacto? El defecto no estaba con Dios, estaba con el hombre. ¿Cuál fue el defecto del hombre? Que quiso obedecer lo que estaba escrito solo porque estaba escrito, con sus fuerzas, y fracasó. Porque Israel, al tratar de guardar esos mandamientos solamente porque estaban escritos en tabla de piedra y con sus propias fuerzas, ¿qué pasó? Cayó en la hipocresía, en la superficialidad, en la apariencia, porque tú con tus propias fuerzas nunca vas a poder guardar los mandamientos de verdad. Tú puedes aparentar, tú puedes disfrazar, y fue en ese terreno de la apariencia y del disfraz que Israel cayó. Por eso cuando Jesús estuvo en esta tierra les llamó sepulcros blanqueados. ¿Qué cosa es sepulcros blanqueados? Por fuera, maravilloso, bonito, aparentemente guardas los mandamientos, pero por dentro eres un cajón lleno de carne podrida, oliendo mal. Limpia lo que está dentro y no te preocupes solo por limpiar lo que está afuera. ¿Pero por qué Israel cayó en este problema? Porque quiso guardar los mandamientos solo porque estaban escritos, usando sus propias fuerzas. Por eso el pacto antiguo fue defectuoso, el defecto estaba con el ser humano. A eso es lo que en Hebreos el autor le llama, usando las palabras de Dios, no permanecieron en mi pacto. ¿Sabes por qué? Porque Dios no quiere obediencia solo por fuera. Dios quiere obediencia auténtica, obediencia que nazca del corazón y se vea por fuera. Por eso en el versículo 10 dice, hablando del nuevo pacto, dice lo siguiente: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Dios no quiere la obediencia solo formal. Dios quiere obediencia auténtica. Por eso en el Sermón de la Montaña, Dios dice, oísteis que fue dicho en el pasado, no cometerás adulterio. Yo pues os digo, cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla en su corazón ya adulteró. Oísteis que fue dicho en el pasado, no matarás. Yo os digo, cualquiera que se airare locamente contra su hermano ya mató. Es decir, Dios va a la profundidad. Dios no se limita con la superficialidad. Y el pacto antiguo fue defectuoso porque el hombre quiso guardar los eternos principios de la ley de Dios a su manera. Por eso es invalidado. Ahora viene Cristo para ser mediador de un nuevo pacto, para colocar los principios en el corazón y en la mente, y como consecuencia de eso, que la obediencia se vea también exteriormente. Pensemos ahora en la relación del pacto con los sacrificios, con el sacerdocio y el santuario. Mira, siempre que en el Antiguo Testamento se hacía un pacto, se ofrecía un sacrificio. Cuando Dios se presentó a Adán y Eva para mostrarles la salida, un cordero fue sacrificado. Con esa piel se cubrió la desnudez de Adán y Eva. Ese puede haber sido el primer sacrificio de la Biblia. Cuando Dios hizo el pacto con Abraham, hubo otro sacrificio. Tú conoces bien la historia. Con Noé, cuando salió del arca, y Dios le prometió que no destruiría más el mundo con diluvio, y vio el arco iris, se hizo otro sacrificio, un altar, y ahí se sacrificó animales para Dios.
Cuando Dios salvó a Israel de Egipto, también se hizo un sacrificio. O sea, el pacto siempre era sellado con sangre. En el Antiguo Testamento, sangre de animales que simbolizaban a Jesús. Pero cuando Jesús vino, Él fue sacrificado y a partir de ese momento, el pacto entre Dios y el hombre es sellado con sangre, pero con la sangre de Cristo. Porque ahora el Señor Jesucristo se presenta delante del Padre como nuestro sacrificio. Hebreos 9:15 dice eso. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. ¿Por qué? Los versículos 13 y 14 responden: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más, dice, la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha, a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? O sea, en todo pacto es necesario sangre, que significa vida, sacrificio. En todo pacto es necesario un sacerdocio. ¿Por qué? Porque se necesita un intercesor. Y el santuario es el lugar donde el sacrificio es presentado. Ahora, ¿cuáles son los beneficios del pacto? Hebreos 8:12 dice: nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. O sea, el primer beneficio del pacto es el perdón. El perdón. Cuando Dios hace un pacto contigo, te está prometiendo el perdón. No se acordará más de tus pecados. Y eso es maravilloso. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, en Mateos 12:31 dice: todo pecado le será perdonado al ser humano. Todo es todo. Adulterio, asesinato, robo, tráfico de drogas. Todo es todo. Y el pacto incluye el perdón. Hebreos 8:10 dice: seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Pondré mis leyes en su mente. O sea, Dios te promete un nuevo corazón. ¿Para qué? Para poder cumplir los mandamientos, no solo porque están escritos, sino porque nacen de ti. Y promete más, que Él quiere que tú seas su hijo y Él va a ser tu Dios y van a caminar juntos. Y si tú andas con Dios, Pablo dice: y si Dios está conmigo, ¿quién será contra mí?